La lluvia golpeaba con furia las estrechas calles empedradas de Madrid mientras caminaba apresurada por el barrio de Salamanca. La humedad del aire hacía que mi vestido de seda burdeos se adhiriera levemente a mi piel, dejando una estela de sensaciones en cada movimiento. Llevaba unos tacones negros de charol que resonaban con cada paso, un abrigo de cachemir beige que ajustaba contra mi pecho, intentando protegerme del viento gélido de noviembre. Me llamo Beatriz, tengo 47 años, y durante toda mi vida me he entregado en cuerpo y alma a la moda. He sido musa de diseñadores, directora creativa y una empresaria incansable. Mi corazón, sin embargo, había permanecido en pausa por demasiado tiempo. Hasta esa noche. Esa noche tenía una cita en un pequeño restaurante escondido en las calles del barrio de las Letras, un rincón donde las historias de amor y deseo se susurraban al compás del tintineo de copas de Rioja. Al entrar, sacudí suavemente mi cabello húmedo y recorrí el lugar con la mirada. Fue entonces cuando lo vi. Alejandro estaba sentado junto a la ventana, con un aire pensativo y una copa de vino entre sus dedos. Un viejo amigo de la juventud, aquel que una vez significó algo más, pero que la vida había arrastrado lejos de mí durante años. Ahora, de repente, estaba allí, con su porte seguro, su mirada intensa y ese aura de misterio que siempre había despertado en mí algo prohibido. Me acerqué con pasos calculados, tratando de ocultar el leve temblor en mis manos. Cuando se levantó para saludarme, su mirada oscura recorrió mi silueta con una intensidad que me hizo estremecer. Nos dimos 2 besos en la mejilla, y fue entonces cuando el tiempo pareció detenerse. Su cercanía, su perfume amaderado con un toque de especias. Todo en él despertaba memorias que creía haber olvidado. Nos sentamos, y la conversación fluyó con la facilidad de quienes han compartido algo especial, aunque nunca lo hayan dicho en voz alta. Hablamos de nuestros logros, de los años perdidos, pero en sus ojos había algo más. Algo que se escondía entre sus palabras, en la forma en que sus dedos acariciaban el borde de la copa de vino, en la manera en que su rodilla rozaba la mía bajo la mesa, un roce accidental que se convirtió en un juego no verbal. En un momento de la velada, al relatar una anécdota divertida, su risa vibró con fuerza, y su mano se posó sobre la mía de manera instintiva. Fue apenas un segundo, pero ese contacto encendió en mi piel una corriente que subió hasta mi cuello, donde sentí una leve presión de calor. Me pregunté si él lo había notado, pero su expresión relajada y confiada no me dio pistas. O tal vez sí. El tiempo pasó demasiado rápido. Cuando nos dimos cuenta, éramos los últimos en el restaurante. Alejandro pidió la cuenta, y con una elegancia innata, se ofreció a llevarme a casa. No era una invitación inocente, lo sentí en su tono, en su mirada, en el modo en que su palma se deslizó suavemente por la parte baja de mi espalda cuando me ayudó a ponerme el abrigo. El trayecto en coche estuvo envuelto en un silencio expectante. La ciudad pasaba a nuestro alrededor en destellos de luces doradas, reflejadas en los cristales empañados por la humedad. Mi respiración era pausada, pero sentía su mirada en mí, como si esperara una reacción, una señal. Yo jugueteaba inconscientemente con los bordes de mis guantes de encaje negro, disfrutando del roce sutil del tejido contra mis dedos. Cuando llegamos frente a mi edificio, Alejandro apagó el motor y giró su rostro hacia mí. El silencio se volvió más pesado, denso. «Sigues igual de deslumbrante, Beatriz», murmuró con voz profunda, dejando que sus palabras se deslizaran sobre mi piel como una caricia invisible. Su aliento rozó mi mejilla, y por un instante, todo mi cuerpo se tensó. Dudé, solo un segundo, y luego acerqué mis labios a su rostro, dejando un beso demasiado cerca de la comisura de su boca. Demasiado cerca para ser casual. Él no se movió, pero sentí su respiración cambiar, tornarse más profunda. Antes de que la tensión se volviera insostenible, susurré un «buenas noches» y bajé del coche. No quería ceder. No tan rápido. No sin hacerle desear más. Subí al ascensor y observé mi reflejo en el espejo.
Mi rostro estaba iluminado por un leve sonrojo, mis labios entreabiertos como si aún conservaran la huella de aquel instante. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía que esto solo era el comienzo. Una puerta se había entreabierto, y ya era demasiado tarde para cerrarla. A la mañana siguiente, la luz gris de Madrid se filtraba a través de las cortinas de mi habitación. Me incorporé lentamente en la cama, aún envuelta en la calidez de mis sábanas de lino. Pero no era el frío de noviembre lo que me hacía estremecer, sino el recuerdo de la noche anterior. La tensión en el aire, el roce sutil de sus dedos sobre mi piel, ese beso a medias que flotaba en el umbral de lo prohibido. Me senté en el borde de la cama y dejé que mis dedos recorrieran la seda de mi camisón color marfil. El eco de su voz aún resonaba en mi mente: sigues igual de deslumbrante, Beatriz. Casi podía sentir el calor de su aliento contra mi mejilla. Cerré los ojos por un instante, permitiéndome saborear esa sensación un poco más. Un leve zumbido interrumpió mis pensamientos. Mi teléfono vibraba sobre la mesa de noche. Extendí la mano y vi su mensaje en la pantalla. He pasado una noche enigmática, ¿y tú? Mordí ligeramente mi labio inferior, sintiendo un leve cosquilleo en mi estómago. ¿Debería responder de inmediato o dejarlo esperar? Jugar con la anticipación era un arte que había dominado con los años. Apoyé la espalda contra la cabecera de la cama y contemplé la pantalla. Mis dedos se deslizaron sobre el teclado lentamente, como si cada palabra debiera ser calculada con precisión quirúrgica. Aún no decido si fue enigmática o peligrosa. Presioné enviar y dejé el teléfono a un lado. Me puse de pie y me envolví en mi bata de satén color marfil. Frente al espejo, recogí un mechón de cabello y lo acomodé tras mi oreja. Me observé con atención, mi piel aún parecía brillar con la electricidad del encuentro con Alejandro. El día transcurrió entre pruebas de vestuario en el showroom y reuniones interminables. Sonrisas estratégicas, acuerdos cerrados con apretones de manos elegantes. Pero en mi mente, solo había un pensamiento recurrente. Él. Cada vibración de mi teléfono provocaba un estremecimiento en mi interior. Cada mensaje suyo era una chispa encendiendo la pólvora de una atracción incontrolable. Si fue peligrosa, entonces ¿por qué me tentaría volver a verte? Sus palabras eran un juego, un desafío silencioso. Un roce de peligro disfrazado de cortesía. Ya entrada la noche, me encontraba en mi salón, con un vestido ligero de seda negra y una copa de vino en la mano. Me recosté contra el sofá de terciopelo y dejé que la brisa nocturna entrara por la ventana entreabierta. Madrid estaba en calma, pero dentro de mí ardía un fuego que no podía apagar. Mi teléfono sonó. Buenas noches, Beatriz. Su voz al otro lado de la línea era grave y serena, pero escondía una nota de algo más profundo, algo no dicho. Alejandro, respondí con un tono deliberadamente neutro. ¡Qué sorpresa! No es una sorpresa, dijo con suavidad. Quería escuchar tu voz. Cerré los ojos. La sinceridad de su confesión me tomó por sorpresa. Un silencio se extendió entre nosotros, cargado de significado. Me haces querer romper todas las reglas, susurró. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mis dedos se cerraron en torno a la copa de vino, sintiendo el cristal frío bajo mi piel. ¿Y qué reglas romperías, Alejandro? Él suspiró al otro lado de la línea, y su respuesta llegó como un eco de algo inevitable. Aquellas que nos mantienen separados. El silencio se volvió más denso, cargado de posibilidades. Apoyé la cabeza contra el respaldo del sofá y jugué con el borde de mi vestido, acariciando distraídamente la tela con las yemas de mis dedos. Si sigues hablándome así, dije en un tono apenas audible, podrías hacerme olvidar por qué esas reglas existen. Escuché su leve risa, un sonido bajo y gutural que hizo que mi respiración se acelerara. Quizás esa sea mi intención, Beatriz. El peso de sus palabras me dejó sin aire.
No respondí de inmediato. Me limité a cerrar los ojos y escuchar su respiración al otro lado de la línea. Sabía que estábamos al borde de algo. Algo que, si cruzábamos, no podríamos deshacer. Finalmente, dejé escapar un suspiro y sonreí. Dime, Alejandro. ¿Te atreves a desafiarme? La línea quedó en silencio por un segundo eterno. Luego, su voz llegó como un susurro, cargado de promesas. Más de lo que imaginas. La madrugada se deslizaba lenta sobre Madrid. El eco de la conversación con Alejandro aún vibraba en mi piel, cada palabra suya anidada en mi mente como un eco persistente. Apoyada en el marco de la ventana, contemplé la ciudad dormida bajo el resplandor tenue de las farolas. El viento de noviembre se colaba a través del cristal entreabierto, rozando la piel expuesta de mis brazos. Aún vestida con mi delicado camisón negro de encaje, sentía el peso del silencio alrededor. Pero dentro de mí, una tormenta se desataba. Más de lo que imaginas, había dicho él. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? ¿Y hasta dónde estaba dispuesta yo? El teléfono vibró de nuevo sobre la mesa. Mi corazón dio un vuelco. Si sigues despierta, baja. Mis labios se entreabrieron levemente. Un estremecimiento recorrió mi columna vertebral. Miré la hora. Casi las 2 de la madrugada. Bajé la mirada hacia mi atuendo. Demasiado provocativo, incluso para la soledad de mi propia casa. Me deslicé un fino abrigo de cachemir sobre los hombros y, sin pensarlo demasiado, tomé las llaves. Cada paso que daba por las escaleras resonaba en la penumbra. El portal estaba casi vacío, la calle desierta salvo por un coche estacionado a pocos metros. Él estaba allí. De pie junto a su coche negro, con las manos en los bolsillos del abrigo, Alejandro me observaba con una intensidad que me hizo contener el aliento. Su porte relajado ocultaba la tensión en sus hombros, como si se debatiera entre la calma y un impulso salvaje. No pensé que aceptarías, dijo con voz grave cuando me acerqué. Ni yo. La distancia entre nosotros era mínima. Sentí el calor de su cuerpo en contraste con el frío de la madrugada. Su mirada descendió brevemente hasta mi cuello, donde mi abrigo dejaba entrever la fina tela de mi camisón. ¿Quieres dar un paseo? Su pregunta sonaba inocente, pero la forma en que la pronunció traicionaba sus verdaderas intenciones. Asentí sin palabras. Me abrió la puerta del coche y, una vez dentro, el espacio se sintió peligrosamente reducido. Podía percibir su aroma, una mezcla de cedro y bergamota. El cuero del asiento estaba frío bajo mis piernas desnudas. El coche arrancó y avanzamos en silencio, recorriendo las calles de Madrid iluminadas por los faroles solitarios. Siempre fuiste una mujer difícil de leer, dijo finalmente, sin apartar la vista de la carretera. Tal vez porque no soy un libro que cualquiera puede abrir. Vi la sombra de su sonrisa en el reflejo del parabrisas. ¿Y yo? Preguntó, ¿puedo? Mi respiración se tornó más lenta. Depende de qué página quieras leer. Él giró el volante y el coche se deslizó por una avenida vacía. Su mano izquierda se apoyó casualmente en la palanca de cambios, pero sus dedos se movieron sutilmente, como si quisieran probar el tacto de mi piel. Observé el movimiento con atención. Un gesto simple. Pero todo en esta noche estaba cargado de significado. Finalmente, el coche se detuvo en un mirador alto desde el que se veía toda la ciudad. Las luces de Madrid parpadeaban a lo lejos, la brisa nocturna se colaba por la rendija de la ventanilla. No deberíamos estar aquí, dije en voz baja. No deberíamos hacer muchas cosas, su tono fue casi un susurro. El silencio que se instaló fue casi ensordecedor. Lo sentí moverse, apenas un poco, pero lo suficiente para que el aire entre nosotros se hiciera aún más denso. Beatriz. Su voz era un llamado, una invitación muda.
Giré mi rostro y nuestros ojos se encontraron en la penumbra. La intensidad de su mirada me atrapó como un anzuelo, dejándome inmóvil. Lentamente, su mano se deslizó hasta mi muñeca, rozando la tela de mi abrigo. Yo no me aparté. Él tampoco se detuvo. Sus dedos ascendieron hasta el borde de la manga y con un movimiento pausado, deslizó el abrigo de mis hombros, dejando mi piel expuesta al frío de la noche. Eres un peligro, Alejandro. Su respiración era profunda, controlada. Lo sé. Aquel momento pendía de un hilo. Yo podía romperlo. Él podía romperlo. Pero ninguno de los dos lo hizo. Finalmente, fui yo quien se inclinó ligeramente hacia él, mis labios rozando su mejilla, apenas rozando la comisura de su boca en un roce tentador. Alejandro no se movió. Solo dejó escapar un leve suspiro. Beatriz, repitió, esta vez con una nota de advertencia en su voz. Me aparté lentamente, observando su reacción. Su mandíbula estaba tensa, sus manos cerradas en puños sobre su regazo. Llévame a casa, Alejandro. Él cerró los ojos un instante, exhaló y asintió. El camino de regreso fue silencioso, pero la tensión entre nosotros era un fuego latente, contenido, esperando el momento adecuado para consumirnos. Cuando finalmente el coche se detuvo frente a mi edificio, él no dijo nada. Solo me observó mientras yo abría la puerta y salía. Pero antes de cerrar, me giré. Buenas noches, Alejandro. No será la última. Su respuesta me dejó sin aire. Cerré la puerta del coche y subí las escaleras con el pulso acelerado. Al llegar a mi apartamento, me quité el abrigo y me miré en el espejo. Estaba temblando. No por el frío, sino porque sabía que esto solo era el comienzo de algo que ninguno de los dos podría detener. La lluvia repiqueteaba contra los cristales de mi apartamento en Madrid, mientras me recostaba en el sofá con una copa de vino en la mano. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Mi pulso se aceleró antes de siquiera mirar la pantalla. No debí dejarte ir anoche. Pero aún no hemos terminado. Alejandro. Cada mensaje suyo tenía el poder de agitar algo dentro de mí, algo que había mantenido dormido durante mucho tiempo. Jugué con el borde de mi copa, observando cómo el líquido carmesí reflejaba la luz tenue de la lámpara. No respondí de inmediato. Dejé que el suspense creciera, tanto para él como para mí. El día había transcurrido en un desfile de reuniones y eventos, mi mente atrapada entre la rutina y la sensación latente de estar al borde de algo peligroso. Un juego donde no estaba segura de quién llevaba el control. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez no habrá despedidas tempranas. Ven. Un mensaje corto. Directo. Mordí mi labio inferior, sopesando mis opciones. Ir o ignorarlo. La respuesta era obvia. El coche de Alejandro esperaba en la puerta de mi edificio, discreto y elegante. El chofer, un hombre de traje impecable, abrió la puerta sin decir palabra. Me acomodé en el asiento trasero, sintiendo el terciopelo del asiento contra mi piel. Madrid se extendía más allá de las ventanillas, iluminada por miles de luces que titilaban bajo la lluvia. Pero mi atención no estaba en la ciudad. Era él. Cuando el coche se detuvo, reconocí el lugar al instante. Un hotel. Uno de los más exclusivos de Madrid. La puerta del coche se abrió y Alejandro estaba allí. De pie bajo la tenue luz del vestíbulo, su presencia tan imponente como siempre. Llevaba un traje negro perfectamente ajustado, su corbata ligeramente aflojada, como si ya sintiera el calor del momento. Su mirada se clavó en mí con una intensidad que me hizo contener el aliento. Sin decir una palabra, extendió la mano. Yo la tomé. El ascensor se cerró tras nosotros. El aire en el reducido espacio se volvió espeso.
La energía entre nosotros vibraba, cada segundo cargado de expectativas. «Sabes lo que va a pasar, ¿verdad?», preguntó con voz grave. Mis dedos se cerraron alrededor del asa de mi bolso. «No estoy segura». Alejandro esbozó una sonrisa enigmática. «Eso lo hace más interesante». El ascensor se detuvo y la puerta se deslizó con un suave sonido mecánico. La suite era impresionante, amplios ventanales revelaban la ciudad extendiéndose bajo nosotros, luces parpadeantes como estrellas reflejadas en la tierra. La decoración era sobria, pero elegante, con detalles en mármol y madera oscura. Él me ofreció una copa de vino. «¿Por qué me trajiste aquí?», pregunté, sosteniendo la copa con delicadeza. «Porque quiero conocerte sin las distracciones del mundo exterior», respondió, sirviéndose una copa para sí. Su respuesta me desconcertó. Lo observé mientras se apoyaba contra la mesa de madera, con la copa en la mano, su mirada fija en mí. «¿No crees que esto es un poco excesivo para una simple conversación?». Él sonrió. «Tú y yo sabemos que esto nunca ha sido una simple conversación». Bebí un sorbo de vino, intentando mantener la compostura. «Eres peligroso, Alejandro». «¿Por qué?». «Porque juegas demasiado bien». Alejandro dejó su copa en la mesa y se acercó lentamente. «¿Y qué pasa si en este juego, los dos estamos apostando lo mismo?». Su proximidad era casi hipnótica. «¿Y cuál sería la apuesta?», pregunté en un susurro. Él inclinó ligeramente la cabeza, evaluándome. «Descúbrelo». Me reí suavemente y me alejé, rompiendo el momento. Caminé hacia los ventanales, observando la ciudad iluminada bajo la lluvia. «Siempre te ha gustado el misterio», comenté. «Me gusta la verdad», corrigió él, siguiéndome con la mirada. «¿Y cuál es la verdad aquí?». Alejandro se acercó, deteniéndose justo a mi lado. «Que no quiero que esto termine». Sentí un nudo formarse en mi estómago. ¿Y si nunca debió empezar? Demasiado tarde para eso. El silencio se instaló entre nosotros, pero no era incómodo. Era denso, cargado de significados no expresados. Finalmente, él suspiró y se apartó. «Voy a pedir algo de comida. No quiero que pienses que te he traído aquí solo para jugar contigo». Sonreí, sorprendida por el giro de la conversación. «Así que tienes buenas intenciones». «Nunca dije eso». Me reí. Él hizo una seña a través del intercomunicador y, en pocos minutos, llegó un camarero con una elegante bandeja de platos exquisitos. Nos sentamos a la mesa y, por primera vez en toda la noche, el ambiente pareció relajarse. Hablamos de cosas triviales, viajes, arte, recuerdos de Madrid. Pero a pesar de la ligereza de la conversación, la tensión seguía allí, flotando entre nosotros, como una cuerda a punto de tensarse demasiado. Cuando la cena terminó, Alejandro se recostó en su silla, observándome con ojos afilados. «No te dejaré escapar tan fácilmente, Beatriz». Mi corazón se aceleró. «¿Y si quiero escapar?». «No quieres». Bajé la mirada, incapaz de negarlo. Alejandro tomó su copa y la giró entre sus dedos. «Quiero proponerte algo». Levanté la vista. «Dime». Él se inclinó ligeramente hacia mí. «Déjame demostrarte que no tienes nada que temer». Lo miré en silencio. No respondí. Pero dentro de mí, ya sabía la respuesta. Y Alejandro también. La noche envolvía Madrid con su resplandor dorado mientras yo permanecía sentada frente a Alejandro en la lujosa suite del hotel. En la mesa quedaban restos de la cena, 2 copas de vino a medio terminar y el eco de nuestras palabras flotando en el aire. Su propuesta aún pesaba en mi mente. «Déjame demostrarte que no tienes nada que temer». Él no presionaba. No insistía. Solo esperaba,
con esa paciencia calculada que lo hacía aún más peligroso. Apoyé los codos en la mesa y entrelacé los dedos, midiendo cada uno de mis pensamientos antes de hablar. ¿Y si resulta que sí hay algo que temer? Alejandro inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos recorriendo mi rostro con detenimiento. Entonces lo afrontaremos juntos. Sus palabras me hicieron contener el aliento por un instante. Había algo en su tono que sonaba demasiado real, demasiado sincero. Bajé la mirada y jugué con el borde de la copa de vino. No estoy segura de que esto sea una buena idea. Tampoco lo estoy yo, admitió, apoyando una mano sobre la mesa. Pero eso nunca ha detenido nada, ¿o sí? Su seguridad era desconcertante. Me hacía querer confiar, querer lanzarme al vacío sin mirar atrás. Pero algo dentro de mí se resistía. Me puse de pie y caminé hacia los ventanales. La ciudad seguía allí abajo, indiferente a mi dilema. Miles de luces parpadeaban como testigos mudos de esta noche. Sentí su presencia acercarse detrás de mí, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para sentir su calor. ¿Qué temes realmente, Beatriz? Sus palabras se deslizaron suavemente por el aire. Cerré los ojos un momento antes de responder. Temo perder el control. Un silencio. Luego, Alejandro dejó escapar una risa suave. Eso es curioso. Porque yo también. Giré el rostro para mirarlo. Su expresión era serena, pero en sus ojos había algo más. Algo crudo. No pareces alguien que pierda el control fácilmente. Tampoco pareces alguien que se deje llevar. Nos quedamos en ese punto intermedio, un equilibrio frágil entre la duda y la certeza. Finalmente, él suspiró. Está bien, Beatriz. No tienes que decidirlo ahora. Volví la vista hacia él con sorpresa. No. No, repitió con calma. No quiero que esto sea una batalla. Quiero que sea una elección. Mi respiración se volvió más lenta. Era la primera vez que alguien me daba el poder absoluto sobre una situación así. Alejandro se alejó un paso y recogió su abrigo del respaldo de una silla. Voy a pedir un coche para que te lleve a casa. ¿Así de fácil? Pregunté, cruzándome de brazos. ¿Fácil? Dejó escapar una leve sonrisa. Beatriz, nada en ti es fácil. Me mordí el labio con frustración. ¿Y si decido quedarme, qué pasará? Alejandro me sostuvo la mirada con calma. Lo que tú quieras que pase. Ese era el problema. No era él quien me ponía en peligro. Era yo misma. La noche avanzaba como una promesa suspendida en el aire. Yo tenía la llave de esta historia. Y por primera vez en mucho tiempo, no sabía si abrir la puerta o cerrarla para siempre.